primer análisis del día y lo hacemos como suele ser habitual cada miércoles con Araceli de Frutos, fundadora de Araceli de Frutos EAF y asesora del fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. Bueno, parece inevitable arrancar este tiempo de análisis mirando lo que es la gran preocupación del mercado, esos temores a la recesión. Es verdad que por el lado de las voces oficiales se sigue diciendo que no es inevitable evitar la recesión, sobre todo en Estados Unidos. Los datos del PMI aquí en Europa, en la eurozona, constatan esa ralentización de la actividad, mientras vemos cómo las materias primas caen, en lo que no deja de augurar esa caída de demanda y, por lo tanto, ese dibujo, ese escenario de recesión o estanflación, con además esos desplomes en el escenario del precio del petróleo, que unos van moviendo dependiendo, ¿no?, del cual sea el influjo de las medidas que se impongan al petróleo ruso. Con todo esto, creo que deberíamos empezar preguntándote, Araceli, ¿cuál es tu visión sobre qué van a decir los mercados en torno a ese escenario de recesión? Si lo ves más pronto que tarde, ¿cuál es tu valoración? Bueno, ayer, después de que se conocieran los PMIs en Europa, está claro que el mercado descontó pues, la pronta recesión y esta bajada de crecimiento que pues, va a propiciar estas subidas de tipos de interés que ya están en mercado, ya están dichas por los bancos centrales, ¿no? Es lo que cotiza y ese es el reflejo que tuvo ayer, sobre todo en Europa. Realmente ya el mercado en esta inestabilidad es lo que está descontando, lo que va a provocar estas subidas de tipos de interés, que es una bajada de la demanda, del crecimiento económico, y con ello también pues un poco reflejo, como decías, de las materias primas, bajada de la demanda también de materias primas y con ello la bajada del precio de materias primas. Semanas anteriores también hemos visto, no solamente, pues ayer vimos bajada de precio del crudo por debajo de $100, ¿no? Que era como un poco pues en el rango en el que se mantenía. El rango bajo era $100, el rango por arriba era en torno a $130 y ayer el rango bajo lo rompió, ¿no? Por debajo de los 100. No obstante, las materias primas, semanas anteriores, otras materias primas sí que hemos visto también esa ralentización de los precios, esa bajada de precios en materias primas que indica pues una próxima menor demanda de ellas y con esto, pues recesión en el mercado. Yo creo que es, entre comillas, un poco inevitable, ¿no? Estas subidas de tipos que provoquen recesión. De hecho, el mercado ya está descontando bajadas de tipos para el 2023 para minorar esa recesión que nos aboca en los próximos meses. Caídas de crecimiento y pues veremos cómo las empresas realmente, que es lo que nos interesa también un poco en el mercado financiero, la bolsa, cómo lidian con este entorno en la próxima publicación de resultados, que la tendremos pues la semana que viene, ya empezando en Estados Unidos, y a ver cómo, más que sectorialmente, cada empresa por sí misma está lidiando con este entorno difícil de tipos de interés al alza e inflación al alza, ¿no? Y con todo esto, el mercado está esperando, elucubrando, ¿no?, cuál va a ser el escenario, pero por supuesto pendiente de cuál es el diagnóstico que al menos se oficializa por parte de los bancos centrales, aunque no vayan a adelantar lo que esos descuentos que hace el mercado de que en medio de la subida de tipos ya se planea la rebaja de los tipos. Estamos esperando las actas de la FED, el dato de empleo en Estados Unidos, mientras vemos como de alguna manera en esa lucha contra la inflación, Joe Biden, que se enfrenta a esas elecciones de medio mandato a final de año, quiere levantar parte, de una forma más bien poco significativa, los aranceles en China, pero en el que al final el rumbo de las decisiones de la primera economía del mundo se observan y se replican, o sea, tienen sus efectos en el resto de los mercados. ¿Qué podemos esperar de esta lectura de la última reunión de los de Jerome Powell y de ese dato de empleo, que al final es uno de esos datos que vigila en ese camino de normalización de política de tipos?
Bueno, yo creo que los bancos centrales al final, bueno, han venido negando, ¿no? Anteriormente, en años anteriores, esta inflación que decían que era transitoria y ahora, bueno, pues siguen esperanzados en que no van a meter a la economía, en este caso Estados Unidos y a la economía global también en recesión, ¿no? Powell ya dijo que, bueno, que ellos no quieren, pero oye, que si se tercia y nos meten en recesión, oye, pues mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, creo que los banqueros centrales realmente están un poco despistados, ¿no? Vamos a decir, en cuanto a sus previsiones tanto de inflación como de crecimiento. Eh, esta semana, como dices, conocemos las actas de la FED. También hoy conocemos las previsiones que nos dirán por parte del Banco Central Europeo de previsiones económicas, ¿no? De cómo ven la economía en sus proyecciones. Y bueno, pues realmente datos hay que fijarse, datos de empleo en la economía americana. Ayer el mercado de Estados Unidos también se dio la vuelta, dado el buen dato de pedidos, de pedidos de producción, fue mucho mayor de lo esperado, 3 veces mayor de lo esperado, y esas caídas se tornaron en, bueno, pues al final un cierre mixto de Dow Jones sigue cayendo, pero Standard Poor's recuperándose terreno positivo, de un 0,3 en positivo, y el Nasdaq sigue recuperándose notablemente. Vemos en mercado esta inestabilidad y esta incertidumbre de la mini rotación sectorial que venimos también un poco diciendo, y cómo se recogen beneficios de aquellos sectores como puede ser el energético, que se ha comportado muy bien, o de materias primas, y como este sector Nasdaq tecnológico muy castigado, ayer tuvo un buen comportamiento. Yo creo bueno, pues tenemos estos vaivenes, que síntoma también de un mercado bajista. Recordemos que, bueno, pues en el mes de junio ha habido caídas significativas por encima del 9% en el Standard & Poor's y en el Nasdaq, y entramos en terreno de mercado bajista por debajo del 20% de caídas en estos índices, con lo cual, bueno, muy atentos a estos datos macro, pero yo creo que también muy atentos creo que el próximo catalizador, y muy atentos a estos datos micro y estos resultados empresariales que en principio no, por parte de los analistas todavía no se, entre comillas, se atreven a bajar estas previsiones de beneficios empresariales, pero que sí de fondo el mercado esperan recortes para este año de los mismos, ¿no? Ujú. Estaba señalando, Araceli, cómo el sector energético ha venido comportando bastante bien. Seguimos inmersos en esa crisis energética y quería preguntarte qué podemos esperar de este sector en un momento en el que parece que el intervencionismo va a resultar inevitable, cuando la Agencia Internacional de la Energía advierte a Europa que se prepare para el corte de suministro, para el racionamiento energético. La propia Alemania está reestructurando también su propia normativa para hacer frente al corte de suministro, y entre los últimos movimientos legales o legislativos que se está creando, hemos visto cómo en Francia se va a presentar los próximos días esa ley de poder adquisitivo con el que el gobierno de Macron va a poder intervenir incluso las centrales energéticas, esa soberanía energética, para explotar las infraestructuras gasísticas durante este invierno en caso de crisis de suministro. Está claro que la economía global se enfrenta a ese escenario de recesión, pero en el caso de Europa, en el caso de los distintos países del bloque comunitario, la crisis energética nos lleva a una situación muy delicada. ¿Qué puede representar, sobre todo mirando a la inversión, ese intervencionismo? Aquí era, por una parte, vamos a meter más impuestos, ¿no?, para combatir la inflación, por eso que ganan las eléctricas. Ahora, intervencionismo porque la crisis de suministro llega y ellos tienen que decidir, al parecer, hacia dónde tienen que dirigir esa energía. ¿Qué podemos esperar, por tanto, en este punto tan delicado? Como dices, es un punto delicado. Bueno, aquí yo creo que somos un poco aparte, ¿no? Es como tenemos beneficios y tenemos que hacer impuestos, pues es la política que se lleva aquí, y bueno, pues nos abstraemos un poco de ella, ¿vale? Pero en cuestión del suministro, la falta de suministro que va a haber próximamente en invierno, ¿no?, que es lo que se prevé, pues el intervencionismo y el Estado lo que tiene que garantizar ese suministro, y por ese lado se puede carecer
los precios de la energía y los precios de tanto del crudo como del gas. Por el lado de recesión, podríamos ver una bajada de esa demanda, no en Europa, sino a nivel global, que afecte a los precios del crudo y bueno, pues se equilibren en cierta manera. Luego tenemos también la OPEC que puede intervenir en el mercado aumentando o disminuyendo la oferta y manejando un poco ese precio del crudo que, bueno, pues al alza o a la baja, ¿no? En cuestión de mercado, de empresas, sector energético, cómo se comportaría, yo creo que las energéticas todavía tienen pues bastante músculo para bueno, hacerlo bien y tener unas cuentas saneadas. Recordemos que sus balances son saneados y las proyecciones que están haciendo las energéticas o el sector energético que tienen sus modelos son en torno a 60, 70 dólares el barril, con lo cual, bueno, todavía tienen músculo para poder manejarse en una desaceleración económica y está con estos balances saneados también garantizado esa rentabilidad por dividendo que está en torno al 5%, con lo cual es un sector también atractivo. ¿Qué empresas dentro del sector energético serían a lo mejor las que más se prefieren? Pues las integradas y las que tengan menos beta con mercado y también las que estén dirigiéndose un poco a ese objetivo de cero emisiones, como puede ser Shell o como puede ser Total Energies, incluso aquí en España Repsol con ese plan de estrategia de emisiones cero que viene implementando. Con lo cual, bueno, pues dentro de este entorno de incertidumbre, el sector energético es uno de los que se prevé que reporte buenos beneficios empresariales y que todavía tenga poder de comportarse bien en este entorno de incertidumbre y de inestabilidad. Antes de terminar este tiempo de análisis, Araceli, bueno, parece que todos son tensiones que se van sumando. Ahora, el punto de mira también está, si miramos las divisas, no solamente vemos al euro frente al dólar mínimos de 20 años, con lo cual, por cierto, nos resulta bastante más caro el petróleo, pero estamos viendo la siguiente protagonista, es esa caída de la libra frente al dólar en medio de esa crisis de gobierno. Parece que Boris Johnson, azotado por un nuevo escándalo sobre comportamiento, sobre disciplina, ha hecho que se rompan las filas, cambio en la Cancillería, en ese ministro de Hacienda, cambios en salud. Y él tiene que comparecer ante el Parlamento. No se sabe si se le llevará hasta las cuerdas, si tendrá que renunciar, aunque él no parece muy dispuesto. Es un nuevo movimiento que complica además un escenario en el Reino Unido donde además ese aumento del coste de la vida está pesando y de forma importante a los británicos. ¿Cómo hay que entender esta crisis de gobierno y qué trascendencia puede tener de cara a lo que es el comportamiento del mercado británico? Bueno, pues una incertidumbre más añadida, como dices tú, ¿no? A los mercados. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que a nosotros nos atañe, el FTSE, el mercado británico, es uno de los mercados europeos que junto con el IBEX mejor se está comportando. Yo creo que también, bueno, pues es un poco una isla, por así decirlo, ¿no? Valga la redundancia, aparte de Europa, ya que su política monetaria la ha estado implementando anteriormente que la europea y anterior que en Estados Unidos, y lo ha ido haciendo poco a poco, y aunque sí que se está notando bueno, pues en la renta disponible de los consumidores, de los agentes económicos, sí que bueno, pues esta política monetaria paulatina de subidas de tipos no tan agresiva como se está viendo en Estados Unidos o como se prevé que sea en Europa, le hace que bueno, pues, el aterrizaje sea más suave de lo que pueda ser en otras áreas o que se esté descontando en otras áreas. Con lo cual, bueno, pues no creo que, bueno, una incertidumbre más es el tema de crisis de gobierno, pero a lo que las empresas nos atañe, creo que, bueno, pues es un área en la que se puede estar y que se está comportando en relativo mejor que otras áreas en Europa. Pues vamos a tener
que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por este tiempo de análisis, por este madrugón un miércoles más. Araceli de Frutos, fundadora de Araceli Frutos EAF y asesora del Fondo de Laja Inversiones. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias a vosotros. Un feliz día.